Lectura del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán, y era de Jerusalén. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo, los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad quedó sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus servidores la sitiaban, y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores, sus príncipes y sus eunucos. El rey de Babilonia los tomó prisioneros en el año 8 de su reinado. Luego retiró de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey, y rompió todos los objetos que Salomón, rey de Judá, había hecho para la casa del Señor, como lo había anunciado el Señor. Deportó a todo Jerusalén, a todos los jefes y a toda la gente rica, 10.000 deportados, además de todos los herreros y cerrajeros. Solo quedó la gente más pobre del país. Deportó a Joaquín a Babilonia y también llevó deportados de Jerusalén a Babilonia a la madre y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los grandes del país. A todos los guerreros, en número de 7.000, a los herreros y cerrajeros, en número de 1.000, todos aptos para la guerra, el rey de Babilonia los llevó deportados a su país. El rey de Babilonia designó rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, a quien le cambió el nombre por el de Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. Señor, los paganos invadieron tu herencia, profanaron tu santo templo, hicieron de Jerusalén un montón de ruinas, dieron los cadáveres de tus servidores como pasto a las aves del cielo y la carne de tus amigos a las fieras de la tierra. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. Derramaron su sangre como agua alrededor de Jerusalén, y nadie les daba sepultura. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás enojado para siempre? ¿Arderán tus celos como un fuego? Líbranos a causa de tu nombre, Señor. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Líbranos a causa de tu nombre, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias,
Se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, seguimos la lectura de este segundo libro de los Reyes, que nos va acompañando en estos días de semana en la misa. Y bueno, y hoy vemos un momento, uno de los más trágicos momentos que le tocó vivir al pueblo de Israel. Este momento donde por su infidelidad a Dios, por no escuchar su palabra, por seguir sus antojos y demás, empezando por el rey en adelante, Dios los dejó a su suerte, libres a su suerte, ¿no? Ya que no lo querían a Dios ni cumplir su palabra, ni dejarse guiar por Él como Padre, ese Padre que los había liberado tantas veces y que les había dado una tierra propia, una tierra fecunda, rica, llena de libertad y prosperidad. Ellos prefirieron seguir sus antojos olvidándose del verdadero Dios, ¿no? Olvidándose de sus orígenes, los orígenes de ser un pueblo elegido, de ser un pueblo liberado, de ser un pueblo que tenía a Dios como su propio rey, esa alianza primera que Dios hizo con ellos. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, con una alianza de amor. Lo único que les pedía a Dios es que se dejaran guiar por Él realmente, porque eran sus elegidos. Un pueblo que Él mismo se eligió con predilección sobre otros pueblos de la tierra. Bueno, todas estas cosas que todos conocemos, realmente el pueblo de Israel lo olvidó. Lo olvidó siguiendo, como les decía, sus propios criterios, ajenos a la voluntad de Dios. Entonces Dios dijo, bueno, arréglense. En una época muy difícil también, donde imperios muy poderosos, como en este caso el babilónico, estaban en campaña buscando realmente esclavizar a otros pueblos más débiles. Así fue entonces que invadieron y sitiaron Israel. Y dicen que fue trágica realmente esa realidad que les tocó vivir. No solo porque los deportaron, porque derrocaron obviamente al rey, sino también porque les destruyeron el templo y les robaron, les llevaron para Babilonia todos los objetos sagrados que adornaban el templo y que eran una forma de honrar a Dios. Fíjense como que Dios les permitió eso, como diciendo, bueno, si no me quieren a mí, ¿para qué quieren tener las cosas sagradas? Si no les importa. ¿De qué sirven los templos? ¿De qué sirven los adornos de los templos? ¿De qué sirven las imágenes sagradas y las piedras preciosas y todos los adornos y objetos sagrados que le ofrecemos a Dios? Si en definitiva no me ofrecen el corazón, si en definitiva no me dan la vida, esa vida que en definitiva se las di yo. Entonces, bueno, de nada sirve. Y así fue que ese hermoso templo que el rey Salomón con toda belleza y plenitud les había regalado, les había construido a los israelitas, quedó destruido. Y todos, fíjense, desde el rey y todo su séquito y también la gente noble, la gente de nivel social, político y económico, todos fueron deportados y quedaron sin nada. Solamente los dejó Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quedarse en la tierra de Israel a los más pobres. Y les puso un rey impuesto, obviamente, que respondía a Nabucodonosor, que era su propio tío, ¿no? Según narra el Evangelio, la palabra de Reyes. Entonces, fijémonos algo, ¿no? Si esto lo tenemos que traer a nuestra realidad de hoy, a nuestra realidad personal, a nuestra realidad familiar y, ¿por qué no?, a nuestra realidad social y mundial.
Una y otra vez, lamentablemente, seguimos repitiendo lo que yo llamaría el pecado original. Esto que hizo Israel y por lo cual quedó así, diezmado y vuelto a la esclavitud, es repetición del pecado original. Porque el pecado original, en definitiva, ¿cuál fue? Vivir sin Dios. No necesito de Dios, me importa un pito Dios. Yo hago mi vida porque yo soy Dios de mi vida. No le rindo obediencia ni cuentas a nadie, y menos a Dios. Dios está allá, eso es cosa de algunos, que se ocupen. Yo hago mi vida y manejo el mundo a mi antojo y manejo mi propia realidad como quiero. Mi cuerpo, mi familia, mis actitudes, mis proyectos, mis finanzas, mi relación con quien sea a mi antojo, como yo quiero y creo. Y entonces se produce un disquicio. El hombre queda disquiciado, es decir, sin sentido, sin lógica, sin razón. Y ahí es donde vienen las consecuencias, que es la ruina interior. También la ruina exterior y material, que de hecho la estamos pasando a nivel mundial y a nivel nacional. Pero vayamos al punto, y no estoy hablando de la pandemia, me proyecto mucho antes, si quieren, y a mucho más. Pero fijémonos que cuando el hombre y la sociedad han decidido vivir ajenos a Dios, una realidad agnóstica, ¿no? Es decir, sin profundidad religiosa, sin importancia interior y espiritual. Cuando el hombre se decidió vivir de esa manera, entró justamente el desequilibrio personal y por consiguiente social. La inestabilidad, la falta de empatía, la falta de misericordia, la irritabilidad tan fácil, ¿no? que a muchos les cae o nos cae, la falta de tolerancia, de comprensión, la falta de compasión. Es decir, de ponerme en lugar del otro, de entender el padecimiento del otro, porque que se arregle, yo con lo mío tengo bastante. Y así vivimos esta realidad individualista, egoísta, ególatra, donde el hombre ha hecho de su vida y de su ser una idolatría, por eso la egolatría, ¿no? Me miro al espejo y yo soy, y nada más que yo. Entonces las consecuencias son nefastas. La esclavitud espiritual porque no tenemos libertad, y la falta de libertad que nos quita la paz, miedos, falta de consuelo, ¿no? El desequilibrio del que hablábamos. Pero fíjense que si seguimos avanzando, y lo vamos a seguir leyendo, ¿no? Después, en días futuros, Dios se sigue compadeciendo de su pueblo. Y si bien la deportación en Babilonia duró 40 años, ¿no? Un número simbólico repetido en distintas circunstancias en la Biblia muchas veces, ¿no? El número 40, el número de la purificación, ¿no? Sin embargo, Dios fue misericordioso y a su debido tiempo los hizo recuperar, como signo de misericordia y a través de la misericordia de otros hombres. Él les volvió a hacer recuperar su pueblo, su nación, su templo y su identidad. Así es Dios, y eso nos lo contó con mucha claridad y lo llevó a plenitud en su propia vida Jesucristo. Dios es un Padre misericordioso, lento para la cólera y de gran misericordia. ¿Pero qué es lo que está esperando Dios de nuestra parte? Bueno, la conversión, esa famosa conversión. Esa famosa conversión que tanto insistió Juan Bautista en los tiempos de la llegada y la revelación del Mesías, ¿no? Conviértanse. ¿Y qué significa?, preguntaban. Bueno, que tus actitudes cambien, que tu forma de proceder hacia tu prójimo cambie. Viví más el amor, la caridad, la comprensión. Deja de pensar en vos y ponete en lugar del otro. Esa es la gran conversión, producto ciertamente de una experiencia espiritual, porque la conversión viene de adentro hacia afuera. La conversión no se encuentra en nada, en ningún lado. Afuera no se consigue, nadie te la va a dar. Es una decisión personal que uno reconoce que solo no puede y se humilla ante Dios para que Dios después sí se ocupe de uno, y a través de la humillación y del pedido de perdón y del reconocimiento sincero de nuestra nada, Dios ahí es donde te eleva. Dios necesita humillación en el sentido de la humildad, en el sentido positivo de la palabra. Me humillo ante Dios, me postro ante su grandeza, yo no soy nada sin Él. Es más, Él me dio el ser.
¿Qué pretendo vivir sin Él? Soltarme del que es mi vida, del que me dio la vida. Y la vida en abundancia, no solo la vida biológica, la existencia y la existencia eterna. Porque cuando Dios nos creó para siempre, ¿eh? No nos creó por un tiempo. Nuestro paso terrenal sí es temporal, pero nuestra vida es eterna. Ya estamos configurados hacia la eternidad, porque somos imagen y semejanza de Él, ungidos y redimidos. Entonces, fíjense que nuestra realidad es eterna. Ahora, vivir así es la gran clave. Vivir lo que realmente somos, no lo que realmente nos impone la mentira del mundo, lo terrenal, lo material, lo meramente sensitivo y externo. No. Uno tiene que dominar eso y no dejarse dominar por eso, porque tenemos los elementos para ser nosotros mismos. Decíamos en el Salmo, entonces, como respondiendo un poco a esta realidad de la primera lectura, líbranos, Señor, a causa de tu nombre, líbranos. A causa de tu nombre que es eterno, tu nombre que es el que sos, el Dios infinito, el Dios que se hace amigo de los hombres, el Dios que es Padre de la humanidad, el Dios que redime a la humanidad y se humaniza con la humanidad para que la humanidad adquiera un nivel eterno, un nivel divino. Ese es el nombre de Dios. Eso significa, Señor, el honor y la causa de tu nombre, ¿no? Y es un lamento, el Salmo es un lamento, pero es un lamento, obviamente, también lleno de esperanza, ¿no? Lleno de esperanza, donde hay un reconocimiento, un arrepentimiento, una especie de memoria de todo el mal que el pueblo hizo y por lo cual Dios los dejó a su suerte, como decíamos. Pero el Señor nos librará. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Es decir, a causa de lo que vos sos. El nombre identifica. ¿Y cómo se lo identifica a Dios? A Dios se lo identifica con la misericordia y el consuelo, porque Dios es amor. En el Evangelio escuchábamos este texto que viene ya desde el discurso del monte de las bienaventuranzas, ¿no? Viene desde ahí el Evangelio de Mateo, donde Jesús les aclara a sus seguidores. Miren que no alcanza con decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino hay que cumplir la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre, una vez más volvemos sobre el tema, porque es lo mismo. La voluntad del Padre es el amor, porque Él es amor. Vivir el mandamiento supremo, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. Ese amor que es un don, una gracia, que no es simplemente una voluntad nuestra nada más, que no es simplemente un afecto, una pasión, un sentimiento aislado, es un poder. Ese poder que ya es parte de nosotros porque hemos sido ungidos por el Espíritu de Dios que es amor. Entonces dejar al Espíritu que ame en nosotros, en toda esa dimensión, eso es lo que quiere el Padre. Ahora, si eso lo postergamos por seguir nuestros propios intereses y nuestras propias excusas, entramos en lo que es la hipocresía. Por eso el Señor dice, ojo que no va a alcanzar con decir Señor, Señor. Es muy fácil llenarse la boca de Dios, de alabanzas, de dichos, de frases, aún bíblicas. Es muy fácil eso, porque hablar en definitiva no cuesta tanto. El tema es obrar en consecuencia, obrar. Y ahí está el gran punto. Por eso Jesús lo aclara, ¿no? Los que cumplen la voluntad de mi Padre son los que entrarán en el reino. ¿Y a qué se refiere? La salvación final. Yo diría la salvación temporal. El vivir nuestra vida hoy como realmente, como somos, redimidos. Vivir el día de hoy como lo que somos, hombres nuevos. Eso es el punto. Ya hoy tenés que vivir como salvado, como miembro, como ciudadano del reino de Dios. Y eso se tiene que notar. Y eso se nota porque nuestra identidad, nuestra cédula de identidad como ciudadanos del reino es amar. Amar. Y sigue el Señor hablando de todo esto, ¿no?
hasta llegar a un punto donde el Señor mismo dará la clave a todo esto que venimos diciendo. Así, dice Jesús, el que escucha la palabra de Dios se parece a un hombre sensato, que tiene sensatez. La sensatez es, diría yo, la actitud de la persona serena que piensa, que discierne, que medita en su corazón las realidades de la vida, haciendo un verdadero discernimiento de lo que está bien y lo que está mal, y después habla, y habla lo que tiene que hablar, lo justo y necesario, con la prudencia de decirlo en el momento oportuno. Eso sería un poco la sensatez. La sensatez es prima hermana de lo que llamamos la autoridad moral. ¿Qué es la autoridad moral? La autoridad moral es la credibilidad de una persona. Yo le creo a una persona porque no solo habla, sino porque obra en consecuencia y toda su vida maneja una coherencia, con errores puede tener, debilidades también, porque perfecto solo es Dios. Todos tenemos siempre una pata en la cual rengueamos más que de la otra, ¿no? Porque es parte de nuestra humanidad caída o de nuestra propia esencia frágil del ser humano. Pero la persona que lleva, a pesar de eso, con dignidad una vida transparente, y uno sabe que esta persona dice y hace lo mismo, son una misma realidad. Entonces esa persona tiene autoridad moral. Y esa persona da confianza y por consiguiente ahí está la sensatez de la verdad, ¿no? Entonces dice, bueno, el que cumple mis palabras es una persona sensata y se parece a esa persona justamente que construye su casa sobre roca. En la época de Jesús, obviamente, las construcciones no se hacían como se hacen ahora, ¿no? Es decir, no. Toda esta tecnología y este avance a nivel de ingeniería civil y de arquitectura no existía en la época de Jesús. Entonces, ¿dónde se construían las casas? Las casas se construían en lugares rocosos, porque eran zonas muy desérticas, arenosas e inestables. Entonces buscaban lugares rocosos donde en esa roca poder apilar las rocas que después darían forma a la casa. Casas que de por sí no eran muy altas, ¿no? Sino era lo necesario como para refugiarse y vivir, ¿no? Y la roca, que ya naturalmente estaba en el suelo, era el apoyo, la contención del resto de la casa. Entonces, una persona sensata es esa, la que construye sobre roca. Y si la casa está asentada sobre roca, aunque vengan vientos, dice, y huracanes y qué sé yo qué más, no se va a derruir, no se va a derrumbar, porque está sentada sobre roca firme. En cambio, dice, el insensato, que es el que no escucha ni cumple mis palabras, es aquel que construye su casa sobre arena, ¿no? Mejor acá, la arena, en medio del desierto, porque estamos lejos de todo, nuestra comodidad, nuestra vida, nuestro antojo. Pero resulta que la arena es inestable. Lo vemos en las playas nuestras. Los médanos muestran la inestabilidad. Un año vamos a la playa de determinado lugar y hay un médano. Quién sabe al año siguiente ya ese médano no está, porque el viento se lo llevó y se apiló en otro lado. Entonces el que construye su casa sobre arena es el insensato. Porque por más linda que parezca por fuera, ante el primer viento y demás se derrumba y se queda en la ruina total. Entonces, para ir terminando, una pregunta que nos tenemos que hacer como parte de nuestro examen de conciencia: mi casa, mi vida, ¿sobre qué está construida? Esa base que no se ve, que no se ven, pero que son fundamentales para que el resto de mi vida, lo que sí se ve, esté estable. ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿Cuál es tu base? ¿Sobre qué construís tu vida día a día? Es la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos los días, con sinceridad, y contestárnosla a nosotros mismos con sinceridad, con verdad, sin evasiones, sin excusas, sin peros, sin rodeos.
porque de eso dependerá realmente nuestra estabilidad emocional, espiritual y hacia los demás, ¿no? En cuanto a actitudes que permitirán que los demás crean en nosotros o no crean. Si bien nosotros no buscamos la aprobación de nadie, el cristiano nadie debe buscar la aprobación de nadie, porque solo hay que buscar la aprobación de Dios. Sin embargo, es bueno ser un referente sano ante el otro y que el otro pueda encontrar en vos una referencia sana. Eso es la sensatez y la autoridad moral de la que hablábamos recién. Entonces, ¿sobre qué construís tu vida? ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? Y si te llegaras a preguntar, o mejor dicho, a responder en la pregunta, que realmente hoy tu vida está inestable y que no sabés qué hacer de ella o que sentís mucha confusión, mucha duda y esto te lleva a la depresión, al temor y a la angustia y demás, bueno, no tengas miedo, porque no es tarde, nunca es tarde. Nosotros hemos puesto nuestra confianza y creemos en un Dios que es misericordioso y que está atento y está con los brazos abiertos esperando que regresemos a Él para darnos, como al hijo pródigo, nuevamente una dignidad, un hogar, una fiesta de amor. Nos quiere volver a acoger con Él, a tener con Él en su casa, en su vida. Nunca es tarde para volver a Dios, porque ahí está el sustento. Ahí, en la casa del Padre está, y junto al Padre está nuestra seguridad, nuestra estabilidad. Y Él se va a encargar en su misericordia de no solo de perdonarnos, sino también de sanarnos y de ir dándole sentido a nuestra vida y de apuntar nuestra mirada hacia donde la tenemos que apuntar, porque a veces lo que nos lleva a la gran confusión y a esa inestabilidad es que estamos mirando donde no tenemos que mirar y estamos poniendo demasiada atención donde no la tenemos que poner. Y eso genera angustia. Porque no hay respuestas verdaderas, las respuestas son aire que pasa y nada más, y no dejan nada. Entonces, volver a Dios, esa es la gran clave, y ahí nos estaremos afirmando en nuestra verdad, porque Él y yo, Él y vos, somos una realidad única y eterna. Y esto es cuestión de fe, es cuestión de creerle a Dios, de creer en Él y creerle a Él. Y un poco tomar distancia de todo lo otro, de lo que nosotros hasta ahora tenemos como nuestra gran verdad y de lo cual nos sostenemos. Porque todo pasa, esto pasa todo. O sea que no te preocupes demasiado por lo menos por las cosas del mundo que son inestables. Eso es construir sobre arena. Preocupate, sí, de tu verdad que está dentro tuyo. Y lo que fue, lo que está. Entregá, déjalo a Dios que resuelva a Él lo que a vos ya no te toca resolver. Tomá, Señor. Yo hago lo que puedo, pero te doy lo que yo no puedo y lo que ya no está a mi alcance, te lo entrego a vos, con humildad. Y Dios se encargará. Y dejalo que Dios haga lo que Él quiera con eso. Vos sí, prestale atención a tu verdad y afianzate en Él, entregándole todo, menos razón, más corazón. Es decir, menos lógica humana y más fe y confianza. Bueno, demos gracias a Dios porque nos habla el corazón, porque nos ama y porque siempre está a nuestro lado a pesar de que nosotros apuntemos para otro. Démosle gracias a Dios porque es bueno y es eterna su misericordia. Démosle gracias a Dios y pongamos en las manos de nuestra Madre, de la Virgencita de Luján, todas nuestras intenciones, necesidades, todo, se lo entregamos a ella y le pedimos, Madre, por favor, Madre, ayúdanos, enséñanos, a apoyarnos y a vivir siempre sobre la roca firme de tu Hijo Jesús, que nos ama como somos y a quien nosotros tenemos que amar, a Él y al Padre por sobre todas las cosas. Que así sea.